Bueno, ¿la gente que está conectada virtual nos escucha? Sí. Sí. Sí, sí, se escucha. A ver si pueden contestar. Sí, profe, se escucha bien. Bárbaro. A ver, hablen a ver si los escuchamos a ustedes. Hola. Sí, profe, se escucha Hola. bien. No, no los escucho. Qué lástima eso. La otra vez pasó lo mismo. Bueno, lo que vamos a hacer es después de las consultas, después de la clase del integrador de UP9, a la hora de las consultas, podemos habilitar el chat de integradores con audios quizás, para las consultas, porque resolver esta cuestión técnica ahora va a ser complicado. Ya se está grabando la clase. Bueno. Ahora voy a ver de compartir pantalla. Pasamos una consulta. ¿Pueden pasar nuestras compañeras de pan y rosa a hablar un segundo? Sí. De pan y rosa Es. el encuentro plurinacional con mujeres. Claro. Sí, sí. Aprovechemos ahora que estamos esperando. Es, digamos, la rama feminista del partido. Sí, 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 Hola, compañeras. Nosotros somos de Pan y Rosas en el frente izquierda y vinimos con las compañeras de la Asamblea Permanente de Zona Oeste que querían hacerles una invitación. Hola, soy Silvina. Estamos pasando por la facultad de invitarlos a ir en un encuentro plurinacional de mujeres. Soy vecina de Magaldi, en Zona Oeste. Peleamos por nuestro derecho. Es la primera vez que vamos a ir al encuentro y queremos ir a pelear contra la violencia de género. Para decir ni una menos. Sabemos muy bien de qué se trata, porque vivimos en carne propia y cuando queremos salir de situaciones de violencia no podemos, porque no tenemos casi ni dónde ir. Muchas veces los hombres salen a trabajar porque nosotras con los chicos no podemos. Cuando buscamos tampoco hay trabajo. No tenemos dónde ir con nuestros hijos. Por eso queremos ir al encuentro a contar a muchas mujeres de nuestra lucha, cómo se organiza. Así podemos salir adelante. En el barrio conseguimos a pulmón, en un comedor, que pasamos las compañeras allá de Magaldi, para ayudar a los chicos, que por ahí no pueden comer, y lo otro. Y entonces sería bueno que invitarla, que a Luis, que está haciendo ahora en octubre, para que seamos muchas. Como las chicas de Magaldi por ahí no pueden económicamente, entonces nos podrían dar una ayuda. Ahí, bueno, estaba pasando una planilla, no sé si todos saben lo que es el encuentro, que es un encuentro nacional que no se hace en ningún otro lugar del mundo, y que acá, bueno, fue lo que gestó también toda la fuerza con la que se conquistó el derecho al aborto, toda la fuerza que salió a las calles por el ni una menos, pero bueno, sabemos que obviamente la violencia de género sigue existiendo, el machismo sigue existiendo en esta sociedad, por eso es importante darle fuerza al encuentro,
no solo que las compañeras puedan viajar, que es algo que me parece muy importante, sino que todas las que se quieran anotar, tanto para viajar como para que les llegue más información, ahí está circulando la planilla que después cuando termine la clase buscamos. Así que bueno, gracias. Creo que todo está en orden. Estamos compartiendo, grabando. Es un lío. Falta, Pablo lo vi llegar. ¿Dónde está? Salió un momentito, me parece. Bueno. Por ahí podemos. Lo voy a buscar ahí. O lo llamo, ¿eh? Vamos a esperar el doctor Arias y arrancamos. Hola. Hola. Bueno, después cuando vamos al pizarrón yo te enfoco con esto. Gloria, si apuntan con esa cámara. Sí, ahí ya entra, porque es bien amiga. Vamos. Gracias. Bueno, gente, hola, ¿qué tal? Estamos llegando al final del ciclo de integradores de trabajo y tiempo libre. Hoy vamos a dar la última UP, la UP9.
sociología, la profe, bueno, que ya nos viene acompañando desde la UP5, Silvia Greter, del área de salud mental y experta del área de salud y trabajo. Y el titular de la cátedra de sociología, Pablo Arias. La idea es pensar en papel como la venimos pensando, siempre de forma integrada, desde la interdisciplina. Por eso, bueno, a modo de cierre, la propuesta también fue convocar a los expertos para que pudieran darles los contenidos, bueno, de forma integrada, los contenidos de la UP9, y después abrir un espacio de consultas, que puede ser de esta UP o de toda el área. Así que, bueno, no sé si alguno quiere decir alguna palabra. Vamos. Arrancamos. Bueno, arranco. Bueno, la verdad que ha estado muy bueno empezar a participar de esta nueva instancia de integradores dentro de la facultad. Para mí en lo personal es súper importante porque me interesa que se amiguen con lo social y lo psicológico, que no huyan. Un alumno este año me dijo, profe, odié cuando supe que iba a ser tu alumno. Al principio de año. Bueno, la verdad que, bueno, transitar todo eso y poder acompañar los pasos de aprendizaje está muy bueno. Y recién me puse a leer el problema y digo, ¿qué pensarán ustedes o qué habrán pensado la primera vez que leyeron este problema? A ver, ¿me cuentan? Sinceramente, ¿eh? O si lo leen ahora, ¿qué piensan? Digo, porque hay que llegar a esta instancia y hablar de jubilación, de pensión, todas esas cosas que por ahí poco interesan, que es sobre lo que yo sobre lo que voy a charlar yo hoy, porque me parece que es importante que ustedes puedan incorporar algunos conceptos, pero no solo incorporar los conceptos, sino entender por qué los incorporar. Cuando yo les digo que sienten, me gustaría que algunos se animen a decir, les genera tal o cual cosa, y en realidad se lo pregunto porque a mí me parece que una de las unidades que muestra absolutamente al ser humano en todas sus instancias, ¿no? Desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo afectivo, desde lo relacional, desde lo social. Y bueno, y porque es si se quiere, la etapa donde uno dice, bueno, deja de ser un trabajador activo, y qué es lo que implica en cualquier persona dejar de ser un trabajador activo, pasar a ser un trabajador pasivo, que es un término que a mí no me convence mucho, pero bueno, que queda por fuera del sistema, digamos. Recién estoy haciendo una clase de consulta que les agradezco a los chicos que fueron, porque aparte fue súper interesante, con muy buenas preguntas. Y yo les decía que es súper importante que ustedes integren todas las unidades desde todo punto de vista. O sea, si yo pienso en el músculo de Carlos de la 1, en la fatiga que tiene, en el agotamiento, en el proceso de trabajo de Carlos, también tengo que poder pensar qué le pasa a toda esta gente después que atravesó todo el proceso que atravesó el resto. ¿Sí? A ver, no vamos a volver a ver el tema de las etapas, a partir de cuándo uno piensa que es adulto mayor y demás, pero para mí sí es importante marcarles qué es lo que dice la ley respecto de estas cuestiones, y que vamos a tomar, hola, buen día, al adulto mayor, en este caso a partir de los 65 años, y que la ley dice, que la ley nacional, ¿sí?, que las mujeres nos jubilamos a los 60 años y los hombres a los 65, y que para poder jubilarnos necesitamos además 30 años de aporte. Estas son dos condiciones fundamentales, digamos, para llegar a la jubilación, ¿sí? Y uno puede pensar en la jubilación como un mero acto administrativo, ¿sí?, como un momento de corte entre un antes y un después, entre la actividad y la pasividad. Podemos pensar, digamos, un montón de cosas, pero a mí me interesa que ustedes sepan cuál es la diferencia y por qué yo y acá en el área hacemos hincapié en esta cuestión. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre jubilación y pensión? Bueno, primero, cuando nosotros hablamos de que la jubilación, sí. La jubilación no sería la remuneración que se le da al trabajador, y la pensión no es, no sé si remuneración se puede una persona por haber endeudado
Bueno, nosotros nos vamos a tomar eso, porque de hecho hay distintos tipos de pensiones. Pero la pensión que nosotros vamos a tomar es esa pensión, que ahora les voy a contar cuál es la característica, y vamos a pensar por qué. Lo único por ahí, no me quiero extender demasiado en el tiempo, si después hay que usar acá, entonces anda cualquier cosa avisándome, teniendo en cuenta que también está. Bueno, a ver, la jubilación tiene aparte de estas características, o sea, necesito 30 años de aporte, 60 años en la mujer, 65 en el hombre, pero aparte necesito, y es súper importante a diferencia de la pensión, la contribución, o sea, la jubilación es contributiva, en tanto la pensión no lo es. ¿Esto qué quiere decir? Que yo durante esos 30 años contribuí a un sistema, ¿sí?, para poder después gozar de mi jubilación. No así la pensión. La pensión que nosotros vamos a ver es la pensión por viudez, que es la que cobra el cónyuge, ya sea hombre o mujer, y que no es contributiva. O sea, esa persona que enviudó no hizo aporte. Quien hizo aporte en su momento fue el esposo o esposa, el cónyuge conviviente. ¿Está? Entonces, esta característica es importante, la de contributivo o no contributivo, más el tiempo, más la edad necesaria para lograrlo. A veces ocurre, por ejemplo, los docentes de primaria y secundaria se jubilan a los 57 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para meter en una unidad como esta cuestión de la adultez mayor, que tiene que ser de los 60 a 65, pero si los 65, o sea, sugerencia, no hagan una relación directa, porque ustedes tienen que pensar que después, depende de cada actividad, es la edad jubilatoria. ¿Está? Y acá vamos a volver a algo que vimos en la unidad número 1, que es el proceso de trabajo, y la importancia que tiene dentro del proceso de trabajo todo lo que tenga que ver con organización, duración y división del trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de cada esquema sindical, digamos, de las distintas actividades, esas cosas se van pautando y se consigue dentro de lo que nosotros llamamos convenios colectivos de trabajo. Entonces, cuando nosotros pensamos cuáles son los elementos del proceso de trabajo, que son los 4 que vimos en la unidad número 1, nos detenemos en este último, organización, duración y división del trabajo, y podemos pensar entonces cuál va a ser la actividad de una persona que se jubila en determinada actividad. Entonces, la ley nacional dice estas características que les dije antes. Los docentes se jubilan a los 57. Qué sé yo, la policía a los 50. O sea, va a depender siempre del riesgo y del tipo de actividad que haya tenido esa persona siendo un trabajador activo. Y de los aportes que se hagan. Supónganse, la policía en Córdoba, ellos tienen un régimen de, en vez de 30 años, aportan 25 años, y se jubilan antes, pero en vez de aportar el 18% que se aporta por ley nacional, ellos en su vida activa hacen un aporte de un 22%. Entonces, no sé si les interesa mucho, pero a mí me parece súper importante que ustedes puedan pensar, porque ustedes tienen padres, tienen abuelos, tienen gente en su casa y van a atender gente en esta franja etaria y van a estar en contacto. Entonces, claramente no es lo mismo decir, che, tengo enfrente atendiendo a un jubilado que gana la mínima, a alguien que yo digo, no, gana la mínima y tiene una pensión. No, este se jubiló con otra categoría. Entonces, porque a la hora de pensar en lo que vuelvo siempre, en el eje salud o enfermedad de esa persona, otra va a ser la historia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo productivo y tiempo reproductivo en la 1, cuando hablamos del tiempo libre, de la utilización del ocio, de la capacidad de tener tiempo liberado, es, si yo tengo dinero, seguramente todo eso lo voy a poder hacer mucho mejor. Y voy a tener una calidad de vida como adulto mayor muchísimo mejor que la que tiene simplemente aquel que gana una jubilación mínima. Que tenemos un montonazo, tenemos una amplia gama y una gran cantidad de gente que vive solamente con la jubilación mínima, y eso hace también que tengamos el perfil de adulto mayor que tenemos hoy, ¿no? Con tantas carencias, con tantas posibilidades. Supónganse, yo les digo a ustedes, bueno, ¿ustedes saben qué es el PAMI? ¿Qué es el PAMI? Exacto. Es la obra social que tienen los adultos mayores. Pero fíjense que, por ejemplo, si un adulto mayor tiene una propiedad, el PAMI no le cubre un geriátrico, por ejemplo, si tiene que ir a un geriátrico. Entonces, claramente no es lo mismo pensar en una persona adulta mayor con enfermedades que tenga que ir a un geriátrico
y que resulta que puede pagar el geriátrico y está la persona que no lo puede pagar. Hay una gran cantidad de gente que no lo puede hacer. Entonces, yo no sé a cuántos de ustedes les va a interesar la gerontología, a cuántos de ustedes los va a atrapar esta cuestión de dedicarse al adulto mayor, pero seguramente en sus rotaciones y hasta que elijan específicamente qué es lo que quieren, lo van a vivenciar. Y voy a volver a lo que marco desde el principio. Es súper importante que cualquier paciente que ustedes tengan enfrente sepan sus características biológicas, una buena anamnesis, una buena historia clínica, dónde y cómo vive y dónde y cómo trabaja. ¿Está? Son ejes súper fundamentales en la vida de cualquiera de nosotros hoy, digamos, ¿no? Sí. Profe, lo que cobra de jubilación se jubila con la mínima o depende de la actividad de la persona, o depende de... Sí, depende de la actividad y a qué régimen jubilatorio uno adhiera. Por eso yo digo, si es la jubilación nacional común, es un sistema. Nosotros, los docentes universitarios, por ejemplo, tenemos 2 regímenes a los cuales podemos adherir, siendo o no investigadores, y eso hace que cuando nos jubilemos, nuestra jubilación sea distinta. ¿Está? Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Hay mucha gente que se jubila con una mínima y vive con la mínima, y la verdad no sabemos cómo se hace para vivir. No llega a 50, está en 42.000 y algo. O sea, ustedes van a decir, acá no estamos en economía. Pero chicos, la verdad, que ustedes piénsense en ese lugar, y si cualquiera de ustedes hoy dice, bueno, yo tengo que vivir con eso, cubrir mi salud y mi vida de relación es imposible. Por lo tanto, volvemos a esto en lo cual yo insisto mucho. Cada cosa que nosotros vivimos, y si tenemos buenas condiciones de trabajo, y si tenemos unas buenas condiciones post-trabajo, o sea, cuando pasamos a ser jubilados, nuestra calidad de vida va a hacer que nuestro sistema salud-enfermedad funcione mucho mejor y estemos, como decimos siempre, más cerca del polo de la salud y alejarnos del polo de la enfermedad. Es prácticamente insostenible, digamos, que si uno tiene una jubilación mínima, y hay muchos jubilados que uno dice, bueno, toman 10 medicamentos, 15, 20 por día, no hay sistema que lo sostenga eso. ¿Está? Entonces, por eso la importancia de que ustedes conozcan todo esto, porque cuando tengan a esa persona enfrente, todo esto ustedes lo van a tener que poder indagar. ¿Está? Porque es por ahí también por donde va a ir el tratamiento que ustedes como médicos van a dar. ¿Está? Entonces es súper importante que ustedes tengan esto. Y después, en cuanto a la pensión, bueno, que tengan claro esto, que no es contributiva la pensión, pero que sí claramente ayuda muchísimo, y hay gente que puede sostener su economía cuando tiene ambas cosas. Pero bueno, después la gente que está sola, todo esto no lo puede tener. Y a su vez tampoco, si yo tengo una obra social como PAMI, puedo asistir a un lugar público, digamos. El tema es que cuando uno tiene una obra social, tiene que ser cubierto por esa obra social. PAMI tiene un montón de falencias, pero a nivel de jubilación hay otras obras sociales, como puede ser, por ejemplo, OSECAC, empleados de comercio, que es muchísimo peor que PAMI. O sea, yo creo que PAMI, dentro de todo, está nivelada, pero OSECAC es una obra social cerrada. Esto también es importante que ustedes sepan, aunque sea como dato. Las obras sociales se pueden manejar de una manera abierta, de una forma cerrada. ¿Está? Entonces yo puedo tener PAMI y decir, voy y me atiendo en cualquier sanatorio de la ciudad de Rosario o en 20 sanatorios de Rosario. Pero si yo soy jubilada y pertenezco a OSECAC, tengo un solo sanatorio donde me puedo atender en la ciudad de Rosario. Uno solo. Y al otro puedo ir de urgencia, pero tengo, no sé, fingir más o menos que me muero para que me acepten. ¿Está? Entonces, siempre va a depender, y vuelvo a esta frase que se nos decía ahora de los chicos también, que todo hay que ver, depende hay cosas que solo se ven con los ojos del que las llora, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con esto. Si yo tengo posibilidades económicas, si tengo un sistema facilitador, si tengo un sistema de contención, es una cosa. Ahora, si no lo tengo, estoy complicado. ¿Sí? Bueno, después hay otro término que a mí me parece que es súper importante y que, por lo que veo en las consultas y demás, se hace mucha confusión, que es el término de muerte social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de muerte social? Rápidamente, por ahí tienden a pensar que la muerte social es porque el adulto se deprime. No. Muerte social es la mirada social que hay sobre el adulto mayor. ¿Está?
es aquello que la sociedad pone sobre el adulto mayor, donde lo limita, aparece, que ya lo vi, no sé si todos lo llegaron a ver, pero el término del viejismo, que no es lo mismo que la vejez, que no es lo mismo que el envejecimiento. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de viejismo, el viejismo tiene una connotación absolutamente negativa. ¿Está? Como lo veíamos también, no sé si todos lo han visto en sexualidad, que es esto de hablar del viejo verde. Bueno, ¿qué es en trabajo hablar del viejismo? Es poner al adulto mayor en un lugar de exclusión, ¿sí? O de, y bueno, que el viejo haga lo que yo necesito que haga, que se dedique a cuidar a los nietos. ¿Por qué tiene que ir el señor adulto mayor a cuidar a sus nietos? Lo ideal sería que todos, que bueno, los ideales no existen, pero por lo menos hay algunas cosas en las que por lo menos deberíamos intentar acercarnos, y que todos los adultos mayores tengan realmente una vejez como etapa digna, ¿no? Que nos permita, bueno, transitar la vida y llegar a la muerte, ¿por qué no?, en muchas mejores condiciones. Yo hablaba en una de las últimas tutorías con mis alumnos el tema de que cuando llegan a las unidades de adulto mayor, es como que, se lo voy a decir en términos que lo dicen ustedes, me la baja hablar del adulto mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor está más cerca de la muerte indefectiblemente. Capaz que todos lo podemos estar, pero ustedes tienen que ir incorporando psicológica y mentalmente todos estos conceptos, porque uno tiene que poder hacer un buen acompañamiento a un adulto mayor. Ustedes como futuros médicos tienen que poder tener una mirada del adulto mayor que sea bien completa, digamos, por lo menos abierta, que a ustedes no los circunscriba a ser malos médicos de atención, de atención en gerontología. ¿Está? Hay gente muy apasionada en esto y hay gente a la cual no le interesa. Entonces, desde lo psicológico, todo lo que tenga que ver con cercanía a la muerte nos genera angustia. Y ahí aparecen algunos términos que ustedes lo han visto incluso en sexualidad, que es el tema de pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? O sea, cuando uno habla de la vejez, el adulto mayor, el señor que está en el geriátrico, ya nos va acercando mucho más a esto de la pulsión de muerte. Pero también ustedes como médicos deben tratar de pensar qué es lo que les pasa a ustedes y no sumarse al colectivo que genera la muerte social del adulto. ¿Se entiende? O sea, cuando yo digo muerte social es esa condición que la sociedad me genera o le genera al adulto mayor para que el adulto mayor termine excluido. No sé, excluido en cualquier sentido. ¿Está? Entonces, así como en sexualidad hablamos de la importancia de promover la salud sexual del adulto mayor y demás, acá es súper importante poder promover todo lo que tenga que ver con actividades de distinta índole del adulto mayor. Siempre yo les digo que, bueno, que ustedes si hacen una buena relación, de la unidad 1 a la 9, van a poder ir de la 1 a la 9, de la 9 a la 1, de la 5 a la 8, van a poder ir buceando por todas, por lo menos en todas estas temáticas que competen a mis áreas, porque se van enganchando unas con otras. Entonces, si yo digo, una persona que ya hoy es adulto mayor, que ya se jubiló, tuvo una vida social activa, tuvo una buena época de trabajo activo, fue feliz, o estuvo contento, o disfrutó su vida activa, o sea, pudo poner su libido ahí, ¿se acuerdan? Lo que ya les he nombrado antes, cuando ustedes dicen, bueno, ¿para qué hablamos de libido en el trabajo? Es que si no pongo libido en el trabajo, no lo sostengo, o lo sostengo de mala manera, y si lo sostengo de mala manera, aparece el signo, y si no le doy bolilla al signo, aparece el síntoma, y entonces me enfermo. Y después digo, tengo una gastritis gigante. Provocado por, no se sabe, hasta que alguien puede sondear que esa gastritis puede devenir de las malas condiciones de trabajo. ¿Está? Entonces, bueno, si a esto uno lo traslada a los años de actividad que tiene cualquier persona, hasta llegar a la adultez y jubilarse, es súper importante que podamos jubilarnos con condiciones dignas y siendo felices de haber transitado la vida activa y pudiendo aceptar que pasamos a otro momento de la vida. Seguramente, si yo les preguntara, ustedes me contarían distintas situaciones, pónganse familiares, pero hay gente que está desesperada por jubilarse y empezar a vivir la vida y hacer otras cosas que nunca le permitió el trabajo. Hay gente que está desesperada por jubilarse porque la pasa tan mal que es la única solución que encuentra, por lo tanto su perfil salud de enfermedad y se va a modificar. Y hay gente que para no vivir lo que pasa afuera, o por soledad, o por un montón de cuestiones, no quiere dejar de trabajar.
¿no? Entonces, ustedes se van a encontrar con todo ese tipo de distintas características de un trabajador, digamos, ¿no? Y de un trabajador activo que después pasa a ser pasivo. Entonces, tienen que tener todo esto en cuenta aparte porque recuerden lo que les dije hoy en la consulta y les digo siempre, cuando ustedes terminan de rendir el 6,5, tienen el primer título intermedio que les da la facultad. Que para mí ustedes lo tienen que tomar con absolutísima responsabilidad, que es ser promotores en salud. Entonces, yo tengo que tener nociones de ciertas cosas para hacer promoción en sexualidad, en reproducción, en trabajo y tiempo libre y en el 6,5. Entonces, es súper importante para esto que ustedes sepan qué es el PAMI, qué es el Instituto Nacional de Seguro de los Jubilados y Pensionados, por qué no es lo mismo estar jubilado que pensionado, qué pasa cuando una persona no trabajó, o sea, y si les es muy complejo, siempre les digo, pregunten en sus casas, deben tener padres, abuelos, jubilados, familiares, o sea, acérquense a la realidad con todas estas problemáticas, porque van a tener una mirada súper amplia y porque, lo que les digo siempre, van a ser mejores médicos que si simplemente se circunscriben a la cuestión de decir, bien, el adulto mayor, lo reviso o no lo reviso, le doy los medicamentos y ya está. Me parece que ustedes van a tener una gran responsabilidad por este primer título que tienen, y aparte, bueno, como futuros médicos. Así que, bueno, me parece, otra cosa que me preguntan mucho, ustedes en el material tienen la ley de jubilación y cuando ven eso se acercan. No hace falta que se lean esas 90 y pico de páginas, no sé cuántos son. O sea, esa es la realidad, porque creo que muy pocos somos los que hemos leído, pero sí ustedes tienen que tener claro estos conceptos fundamentales. ¿Qué hacen a que el polo, a que el eje salud-enfermedad de cualquier persona vaya para un lado, vaya para el otro, de acuerdo a la actividad que tuvo, a la realidad que tiene y a la vida social que tiene hoy, en este caso un adulto mayor? Entonces, sepan estos conceptos. A veces me dicen, profe, ¿tengo que saber el número de la ley? Sí, chicos. No son 27 números, no es que les estoy pidiendo aprendan un CBU. Es el número de la ley. Lo mismo cuando me preguntan lo de trabajo infantil. ¿Cuáles son las dos leyes del trabajo infantil? Una habla de la prohibición, la otra habla de protección de derechos. Simplemente, o sea, para que ustedes contextúen históricamente un poco mejor, y reitero, también se amiguen con todos estos términos y estas cosas, que quizá hoy por hoy les puedan sonar lejanas o como que no tienen nada que ver, porque ustedes tienen que saber fisio, química y rendir y ya está, pero bueno, nada, tienen que llegar a ser buenos médicos. Así que no sé si hay alguna otra cosa que quieran preguntarme o si no lo dejamos para el final, pero estos son más o menos los conceptos bien importantes que ustedes tienen que conocer y después, por supuesto, meterse desde lo biológico en todos los cambios, ¿no?, que le acontecen al adulto mayor por esa condición, ¿no? Sí. ¿Bajo qué criterios se dice que la mujer se jubila antes? Mira, esos han sido criterios históricos que han tenido que ver con una cuestión de superioridad, inferioridad, que han tenido que ver con las capacidades físicas que tiene la mujer y que no, que ha tenido que ver con la maternidad o no maternidad, ¿está?, con aquello a lo que la mujer se dedica y aquello a lo que se dedica el varón. O sea, esto viene así como históricamente, aunque a ustedes les parece que está bien o está mal eso. No, a mí me llama la atención porque encima los dos tienen que cumplir la misma cantidad de años de aporte. Claro. Entonces, eso me hizo ruido cuando leí todo lo que... Claro, no es que por decir vos por jubilarse antes trabajamos menos. Claro, o sea, que tenés que arrancar a trabajar antes. Exactamente, pero yo, eso ha sido histórico, eso ha ido cambiando. Hasta hace unos años era 50 y 55, después se pasó a 60, 65, a 55, 60, y ahora estamos en 60, 65, y en algún momento no hace mucho se discutió la posibilidad de 65, 70, ¿verdad? Hace 2 o 3 años. Bueno, son estos, hay cuestiones en las que yo acuerdo, así como por decirle, bueno, ¿por qué la mujer tiene que carga y el varón no tiene ninguna? Así que digo, bueno, que se inventen una si quieren. Lo digo obviamente en tono jocoso, porque en realidad también hay cuestiones que son diferentes y que se manejan diferentes. Y que nos guste o no nos guste, hay diferencias entre el hombre y la mujer, y hay diferencias a partir de que la mujer tiene hijos y se hace cargo de determinadas cuestiones, y hay, o sea, hay diferencias. Siempre estuvo muy marcado por eso. Ahora, si en algún momento se va a nivelar, estaría bueno, porque si no es verdad que estaría bueno que nos quiten
a nosotros 5 años también, porque no sabemos si es a favor o contra de eso. Claro, sí. Y puede tener una doble lectura. Pero bueno, siempre ha ido muy atado, digamos, a cuestiones también políticas, ¿por qué no? De distintas decisiones, pero también ha ido atado a logros sí, si se quiere, políticos. Me voy a remitir a algo que ni siquiera sé si ustedes saben, pero en la época en que las mujeres votábamos o no votábamos. ¿Por qué decíamos antes? Bueno, antes no votábamos y después las mujeres pasamos a votar. Yo creo que son logros y cosas que se van consiguiendo con los años y que, ¿por qué no? Esa tendría que ser quizás una futura pelea, digamos, ¿no? Una futura reivindicación para las mujeres. Bueno, hay que justificarlo, ya les digo, las mujeres docentes de la provincia de Santa Fe se jubilan a los 57 años, y eso es algo ganado en pelea gremial, ¿no? En pelea sindical, en pelea de derechos de los trabajadores. Y si los docentes se pudieran poner a los 27, también tienen que tener 30 años. También tienen que tener unos 30 años. Y los aeronavegantes, por ejemplo, se jubilan a los 50, pero tienen que tener 30 años. 30. Tengo una duda, ¿sabes con respecto? ¿Cómo tenían trabajando más? Trabajar 30 años. Todos trabajan 30 años, la mayoría trabaja 30 años. Claro, el tema es cuando empieces, porque la carrera aeronáutica, por ejemplo, o la policía tiene supuestamente una edad de inicio, pero cualquier otra persona que yo digo, bueno, yo, por ejemplo, conozco maestras que empezaron a trabajar a los 30, a los 35. Va a tener, o sea, hay que andar esos 30 años, porque no es lo mismo también para el cuerpo decir, che, me jubilo a los 60 que me jubilo a los 70. ¿Verdad? A los 57 también. Perfecto. Mi duda es que aquellas personas que no pueden dar una jubilación porque tuvieron trabajo negro, que tienen aportes y que no tienen una pareja para cobrar la pensión. Sí, digamos que estábamos antes más complicados, pero ahora la ley de jubilación contempla que a partir de los 70 años se le da la jubilación igual. La mínima. La misma. Y pasan a tener la misma cobertura de PAMI que tiene el resto de la afiliación, ¿no? También es importante pensar que todo lo que pasa supuestamente en PAMI o todos los gastos de PAMI se sostienen por los trabajadores activos. ¿Ah? O sea, yo pago hoy para lo que van a venir después y así sucesivamente. Pero sí, apareció, bueno, en su momento se le dio la jubilación a ama de casa, que nunca habían trabajado, y, bueno, y también está esta posibilidad de a partir de los 70, aunque no hayas trabajado, pasar a cobrar una jubilación. Bien. Dos cositas, profe. ¿Un pensionado tiene cobertura de PAMI? Sí, por supuesto que sí. Dos, cuando nosotros pensamos en el ciclo vital del adulto mayor, dado que no trabaja, ¿cómo funciona? No, sí lo tiene de manera diferente. Por eso es lo importante. O sea, si yo lo pienso desde el viejismo y digo, bueno, porque sos jubilado te tiro a la basura, y seguramente no le voy a dar nada de eso. Pero hay mucha gente que se hiperactiva incluso, o que se activa de una manera diferente, porque incluso hay mucha gente que deja de trabajar y empieza a trabajar en otra cosa, ¿no? O que tiene que trabajar durante 30 años, qué sé yo, en un supermercado y se jubiló y empieza a hacer arte, porque era lo que realmente le gustaba. O sea, ¿se entiende? Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con el término viejismo, porque como las expectativas de vida han cambiado tanto, y hoy a los 60, 65 años nadie se puede decir que sea viejo, digamos, en un tiempo de mucha productividad, o sea, a no ser que esté muy patológico, que la haya pasado muy mal en el trabajo, que tenga una depresión, no sé, hay mucha gente que la jubilación permite un salto cualitativo en positivo, que permite hacer otras cosas. Ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Esto de, bueno, cuando me jubile voy a hacer, no sé, me voy a ir a un taller de pintura, voy a ir a, no sé, a bailar cha-cha-cha. Y la gente adulta realmente muchas lo realizan. Pero para eso volvemos a lo mismo. Es importante tener una buena jubilación o una jubilación y una pensión, tener los medios que te permitan, digamos, desde el punto de vista de lo que fue tu vida activa, tener una vida como jubilado. Bueno, ¿estamos más o menos con esto? ¿Y el tiempo libre, cómo lo podría definir desde...? No, o sea, recuerden esto, cuando nosotros hablamos de tiempo libre, momento productivo, momento reproductivo, tiempo libre, tiempo liberado, el ocio, siempre es desde la persona que trabaja.
Esto me lo preguntan mucho ustedes con el tema, y nosotros que somos estudiantes, entonces, ¿qué? No. O sea, no es que ustedes no tengan tiempo libre, no estoy diciendo eso. Digo, esta categorización nosotros la aplicamos al mundo del trabajo. ¿Tá? Ya sea en un niño, en un joven adulto o en un adulto más grande, digamos, que trabaja. Entonces, la utilización del tiempo libre, siempre vamos a pensar en el tiempo libre. Pero seguramente, si es por eso, uno podría decir, bueno, entonces pasa a estar todo el tiempo reproductivo, o el momento reproductivo, no. Porque esa clasificación, piénsenlo siempre así, es aplicable a la gente que trabaja. O sea, yo pienso, ¿cuál es el momento productivo o reproductivo de alguien si trabaja? ¿Está? Después podemos meter otras categorías, pero desde esta cuestión de la psicodinamia del trabajo, lo pensamos desde ese. ¿Está? Una palabra como fuerte. Duelo, está relacionado. La puse yo. ¿Lo relaciono con la muerte? Sí, absolutamente. Pero No, no porque, solo con por la ejemplo, muerte. en la adolescencia, No, lo bueno, otro, es pues. su metáfora. Claro. No, pero capaz que se hablaba de otra pérdida. Sí. Si yo te digo, mira, hasta ahora estuve trabajando y yo en la facultad, si el pasado mañana me jubilás, voy a tener que hacer un alto duelo. Porque si me gusta, ¿no? O sea, por ahí digo, por eso hay que ver cómo llega la persona en ese momento. Pero claramente los duelos, y esto lo van a ver ahora en el sexto medio cuando veamos las crisis vitales y demás, los duelos son por distintas cosas. Y se duelan en la vida un montón de cosas, no solo la muerte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con perder algo, hay que duelarlo. Se refiere a eso, a duelar ese tiempo donde, che, yo hasta ayer iba a la oficina todos los días, y resulta que hoy tengo un hueco y no sé para dónde agarrar, tengo que caminar, ir a hacer compras, veo tele. Entonces, los duelos del adulto mayor tienen que ver con eso, con cómo hacer ese salto de lo activo a lo pasivo, comillas, digamos, o ese cambio, transitándolo, porque indefectiblemente el duelo hay que hacerlo. Hay gente que lo empieza a hacer antes, o como decía, que como no está satisfecha con lo que hace, arranca antes y empieza contando los días como en el almanaque, que faltan 2 años y 3 meses, 6 meses y 3 días, mañana presento el papel, en 3 meses cobro, o sea, depende de cómo lo viva cada uno. Pero indudablemente tiene que ver con duelos y también con duelar la expectativa del otro. Y por eso este tema de muerte social es importante que ustedes lo vean, no como ese proceso que vive, pero sí que si la sociedad pone al adulto mayor en ese lugar, claramente le va a ser mucho más difícil transitarlo, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso también. Entonces, supongamos que un adulto mayor se jubila. Y de ahí luego él quiere realizar otro trabajo. Sí. Vuelve a tener entonces un momento productivo y un momento reproductivo. Absolutamente. De hecho, hay jubilados que trabajan en blanco, o sea, que cobran su jubilación, pero hay un sistema que les permite trabajar, suponer, en cualquier lado y que lo anoten y que sea un trabajador en blanco con las características del jubilado, que ya no paga aportes jubilatorios, ¿sí? Como en la vida activa, pero sí se puede perfectamente y pasa, por supuesto, a tener nuevamente, o no deja de tenerlo si no dejó de trabajar. ¿Cómo? No te entendí. Sí. No te entendí lo último. Sí. Bueno, es lo que yo les decía antes. No es que deje de existir, deja de existir al modo del trabajador activo. ¿Está? O sea, yo puedo pensar tiempo libre, tiempo liberado, y puedo pensar momento productivo, reproductivo, si hablo de una persona que trabaja. Ahora, la persona dejó de trabajar. Ya no hablo de momento productivo y momento reproductivo, pero sí hablo de ver qué es lo que pasa con el tiempo reproductivo. Y dentro de ese tiempo reproductivo, el adulto mayor puede tener un tiempo libre, puede tener ocio y puede tener tiempo liberado. ¿Se entiende? Todo eso sigue existiendo. Lo que no existe es esa cuestión del trabajo, no sé, del trabajo itinere, de todas esas cosas que venimos viendo, ¿no? Pero sí, claramente sigue existiendo. Y hay que reacomodarse a eso también. Y con eso también tiene que ver un duelo. El reacomodarse es, bueno, transité el duelo, lo superé y me acomodo en mi vida de adulto mayor como tal o cual cosa.
Bueno, estamos. Sí, después abrimos nuevamente a lo último consultas para ambos docentes. Pablo, no sé si quieres. Vale. Vengo a dar testimonio como adulto mayor. Bien. Bueno, gracias, Julia. Y gracias a ustedes. Complicado, no me voy a poder quedar más allá de las -4. Lo que pueda. Tenemos un problema de orientación hacia la temática de la salud, de cómo la salud, cómo vive un adulto mayor su adultez mayor y cómo se enferma. Y lamentablemente hay una colisión, hablo de difícil a propósito, para que piensen, hay un choque, puede ser un choque, pero digo, hay colisión, ¿sí? Entre de qué se enferma y de qué se muere un adulto mayor y el problema. Está claro que no se muere de termorregulación. Ustedes ven que de este problema hay 4 líneas que hablan de termorregulación. Y todo el mundo en las clases de consulta viene con el hipotálamo anterior, el hipotálamo posterior. ¿De qué se muere un adulto mayor? De enfermedad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, de EPOC. Entonces tenemos que pensar que hay otras cosas antes de la termorregulación y yo me voy a dedicar primero a esas otras cosas y después, por supuesto, si tienen algún temita con qué parte del hipotálamo anterior interviene en la termorregulación, lo veremos. ¿De acuerdo? Bien. Cambios anatómicos y cambios fisiológicos en los 2 sistemas, en el respiratorio y en el cardiovascular. Empezamos por el cardiovascular, si quieren. ¿Sí? Tenemos un corazón que va reemplazando las partes. Porque ¿de qué se trata envejecer? Se trata de reemplazar de un problema en el reemplazo. Porque no todas las células duran toda la vida. Más, ninguna célula dura toda la vida. Entonces tenemos que ir reemplazando. Y tenemos el problema de que a medida que pasa el tiempo, esa capacidad de reemplazo se va perdiendo. Entonces la vamos a ir reemplazando por otras que no son tan útiles y así vamos a ver que la parte contráctil del corazón va siendo reemplazada por otra que no es tan útil para la contracción, nada útil para la contracción como colágeno. Y en las arterias, las fibras elásticas van a ser reemplazadas también por colágeno, con lo cual vamos a perder propiedades muy importantes que hacen a estos órganos. Y el corazón va a ir perdiendo entonces la capacidad de contraerse y de relajarse. Y paradójicamente, primero se va a perder la capacidad de relajación. ¿Sí? O sea, para poder hacer un esfuerzo primero, para poder saltar, primero hay que encogerse. Eso parece Tai Chi Chuan, ¿no? O sea, para poder saltar, primero hay que encogerse. Para poder contraerse, primero hay que relajarse. Es interesante. Si el corazón no se relaja bien, si el miocardio no se relaja bien, no se contrae bien. ¿Por qué? Porque cuando se relaja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se relaja el corazón? Se precarga. ¿Sí? O sea, la precarga es un condicionante fundamental de ¿qué? Del volumen sistólico. Entonces, si no hay una buena relajación y no se puede llenar bien el corazón, sobreviene entonces un problema en la eyección. ¿Cómo se compensa ese déficit de llenado? Con una patada, no con una patada de maltrato, con una patada auricular. Bien, tenemos la patada auricular y cada vez, a medida que envejecemos, le va a ir cabiendo más responsabilidad a esta pobre aurícula izquierda, que no fue planeada para eso, porque no estaba planeado que íbamos a vivir más allá de los 55. ¿Saben cuál era la expectativa de vida en España cuando nació mi abuelo? Eran 30 años, eran 35 años. ¿Sí? En España, cuando mi abuelo nació, en 1908, ojo. No, mi abuela nació en 1908. Mi abuelo nació en el siglo XIX. ¿Sí? Bien. Y como yo le digo, el abuelo de mi abuelo vendía esclavos. Como para que se den cuenta lo que es el cambio. O sea, son 6 generaciones y hace 6 generaciones había alguien que
que compraba y vendía gente y recibía la comunión todos los días y era una persona respetable en su sociedad. Y son 6 generaciones. Los cambios interesantes. Bien. Entonces, no estábamos programados para vivir tanto tiempo. Nuestras aurículas no sabían que iban a tener que hacerse cargo de más de, ¿cuánto es el porcentaje de la patada habitualmente? 20%. Bueno, en un adulto mayor, en una persona de 80 años, es 40% lo que tiene que empujar la aurícula para que se llene bien el ventrículo y se mantenga el volumen sistólico. ¿Qué va a pasar con esa aurícula? Esa aurícula se hipertrofia. ¿Sí? Esa aurícula se hipertrofia y resulta que la hipertrofia altera mecanismos relacionados con la conducción de los impulsos, y esa aurícula termina siendo una aurícula que en muchos casos se contrae en forma anárquica y termina dando lo que se conoce como fibrilación auricular, que afecta a un 5% de las personas que tienen entre 60 y 70 años y a más de un 12% de las personas que tienen más de 70 años. Esa aurícula no funciona. Si no funciona la aurícula y no tenemos que hacer un esfuerzo físico, no es tan grave. El problema es cuando nosotros necesitamos aumentar el volumen minuto al hacer un ejercicio, y ahí es donde viene, ¿sí? Yo tenía un consultorio antes que tenía en el primer piso. Nunca vi una persona enferma, porque tenía un primer piso por escalera. Claro, nunca me llegó una persona enferma, y uno podía subir. Entonces, claro, todas las personas que tenían... entonces, seguimos el orden, ¿sí? Primer problema, la relajación. ¿Cómo se soluciona la relajación? Aumentando la patada auricular. ¿Qué consecuencia tiene aumentar la patada auricular? Que esa aurícula va a transformarse en una aurícula de riesgo, porque se va a fibrilar, no va a contraerse adecuadamente y va a producir un remanso de sangre. Y ese remanso favorece la coagulación, y ahí viene otro problema asociado que tiene que ver con la formación de trombos, de estos coágulos de sangre que pueden viajar, impactan, terminan impactando en nuestro cerebro, ¿sí? Siguen el camino. Por eso yo les digo al principio de la clase, apréndanse el camino, ¿eh? ¿De dónde, qué camino recorre un eritrocito que sale de la aurícula izquierda para llegar al cerebro? Se lo tiene que conocer bien. Bueno, ese trombo puede hacer el mismo camino, ¿sí? Y sale, viaja, llega y impacta, y queremos hacer esto. Bien. Vamos para la parte ventricular. Porque la parte ventricular también pierde fuerza contráctil. Y además, para colmo de perder la fuerza contráctil, tiene que luchar ¿contra qué? Contra una aorta poco complaciente. ¿Qué significa complaciente? Utilizo el término en castellano porque nos permite hacer un juego de palabras, ¿no? Una persona complaciente es una persona que cede. ¿Sí? Bueno, una aorta complaciente es una aorta que cede. Una aorta no complaciente es una aorta que cuando le meten el volumen sistólico, los 70 mililitros, más o menos, ¿sí? Vamos a poner el nombre tipo, o el sujeto tipo del libro de fisiología, que yo siempre digo tiene 1,20 m, no, 1,70 m, 70 kilos, 120. Y es varón. Sí, es varón y es soltero, Tiene plata. y tiene un volumen sistólico de 70. Parece que la cifra 70 se repite mucho. Volumen sistólico de 70. Metemos 70 mililitros de golpe en... ¿Cuánto tiene la aorta? De sección. El cono de la aorta, ¿cuánto tendrá? 3 centímetros cuadrados. 3 centímetros cuadrados. Ya. Si no se distiende, ¿qué va a aumentar? Aumenta la presión. Estoy haciendo fuerza contra algo que no cede. Aumenta la presión. Y ahí es donde viene el primer problema ya fisiológico de manejo de presiones. Hay una tendencia a aumentar la presión arterial sistólica. La aorta no solo no cede, sino que también le cuesta volver a retomar su forma. O sea que está perdiendo los dos componentes, la distensibilidad y la elasticidad. Todo esto por el reemplazo de sus fibras por colágeno.
Si perdemos la elasticidad, vamos a perder un componente muy importante que determina la presión arterial diastólica. Precisamente, que es el efecto, ¿cómo se llama? No, Winkelsen. Wind, es alemán. Winkelsen, ¿sí? Que es una marmita. Winkelsen es una marmita, es como una comparación con un elemento que se utiliza de alguna manera en algunas profesiones, y significa que yo lleno algo y aprovecho la fuerza elástica de eso para seguir impulsando. El sistema circulatorio es un sistema circulatorio continuo gracias a la elasticidad de las paredes arteriales, ¿sí? Si fueran rígidas, y esto puede llegar a pensar lo que vamos a seguir cuando hablemos de las coronarias, el flujo en ese sistema con paredes rígidas es intermitente. ¿Por qué? Porque el bombeo es intermitente, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de ser un bombeo intermitente, nosotros tenemos un flujo continuo. ¿Por qué? Porque las paredes arteriales ceden y después, cuando retoman su forma, impulsan. ¿De acuerdo? Ese retorno está disminuido, quiere decir que la presión arterial diastólica va a estar disminuida. ¿Y cómo va a estar entonces la presión diferencial? Es bueno repasar con envejecimiento. Y repasar con ejercicio es bueno también. ¿Qué va a pasar con la presión arterial diferencial? Aumento la sistólica y bajo la diastólica. Aumenta. Bien. Ya tenemos las tres presiones. Vamos a complicarla un poquito con la nutrición del miocardio, porque la nutrición del miocardio se hace en la diástole, en un 80-85% de la nutrición del miocardio ocurre en diástole. Bien, ¿y quién impulsa la sangre en diástole? De vuelta, el retroceso de las paredes de la aorta. ¿Cómo va a estar la nutrición del miocardio entonces? Disminuida. Lo que ocurre durante la sístole también va a estar disminuido, porque la tensión de la pared, otro componente muy importante, en la determinación de qué variable, tensión de la pared es igual a, o carga. ¿Sí? La tensión de la pared está aumentada, porque de vuelta tenemos que sacar la sangre a través de un vaso que no se distiende. Poscarga aumentada, tensión de la pared aumentada, nutrición durante la sístole también está disminuida. Y esto colabora entonces al enrarecimiento histológico de ese miocardio. Contribuye a que se vaya reemplazando lo útil por algo que consuma menos oxígeno, porque yo no se lo puedo dar. Y todo esto va en camino, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca, que con el tiempo llegará. Como llega también el problema de la falta de reemplazo de las células que son responsables del cronotropismo. ¿Cuáles son las células responsables del cronotropismo? O del automatismo cardíaco. Las del nódulo. Bueno, las células del nódulo sinusal con el tiempo se van perdiendo. Y llega un momento en que ese nódulo sinusal se enferma. Y se enferma y bueno, en algún momento dejará de funcionar. ¿Sí? Ahora ya con las personas longevas, pues, que tienen suerte les pasa eso. Si no tienen suerte les pasan otras cosas mucho más serias. ¿Sí? Entonces, tenemos un corazón mal nutrido por la parte vascular, porque sus coronarias, además, por supuesto, sus coronarias están endurecidas, no pongamos la ateromatosis, porque eso ya sería un concepto que la gerontología clásica trata de separar, ¿no? El envejecimiento, llamémosle normal, del envejecimiento patológico, pero es un poco artificial. Para mí ocurre, y es bastante difícil pensar, que los problemas que tiene la nutrición del miocardio de una persona de 78 años son independientes de que tenga una determinada cantidad de placas de ateroma, además del proceso fisiológico de reemplazo de la... Bien, complicado el tema, porque los haría ustedes tener que estudiar en este momento ateromatosis, pero no sé. Con que sepan
con que sepan los cambios anatómicos, histológicos y fisiológicos es suficiente. ¿Sí? Entonces tenemos un corazón cuya aurícula, repasemos, ¿sí? Aurícula izquierda, vamos a quedarnos en el circuito mayor. Aurícula izquierda engrosada, ¿eh? Con alteraciones en dos componentes, un componente relacionado con la necesidad de bombear la sangre para llenar un ventrículo que no se distiende bien y que necesita de la patada auricular. Segundo componente, engrosamiento, y tercer componente, entonces ahí sí, la alteración en las propiedades de excitabilidad y de conducción del impulso de la aurícula que terminan generando esta arritmia que se conoce como fibrilación auricular. Del otro lado, en la otra aurícula, vamos a tener un problema con el seno, ¿sí? El nódulo sinoauricular, y el problema de ese nódulo sinoauricular que va a ir generando problemas en el origen del ritmo cardíaco, ¿sí? Bajamos al ventrículo, y el ventrículo tiene que tener un mayor espesor en su pared, y ese mayor espesor en su pared requiere, ¿para qué? Para vencer una aorta que no se distiende. Ese mayor espesor en la pared reclama por más células, pero no hay muchas más células, hay más bien una hipertrofia de las células que están, y células fibras colágenas. ¿Y qué le agregamos a esto? Le agregamos el componente nutricional. Como resultado, ese corazón con el tiempo va a ir perdiendo dos de sus propiedades indispensables para bombear, ese ventrículo, perdón. Una es la relajación y la otra es la contractibilidad, ¿sí? No se relaja bien, no se llena bien, lo metemos con la patada, bueno, bombea. Pero con el tiempo, por supuesto, esto va a ir redundando en una insuficiencia cardíaca también de tipo sistólico. Creo que para el corazón ya le metimos bastante. Vamos para la parte respiratoria. ¿Quieren preguntar algo del corazón ahora o vamos para la parte respiratoria que es tan apasionante o más? Sí. ¿Cómo? Wim Kessel. Wim Kessel. Tiene que ver con la característica que tiene el vaso o un determinado recipiente distensible, pongámoslo así, de recuperar, de mantener el flujo, contribuyendo con la fuerza retráctil a impulsar el contenido. ¿Sí? Si lo podrías deletrear. Ah, ¿para qué? No, bueno, lo vas a ver en los libros. Wind, el viento, y Kessel es marmita, ¿sí? Bien, está junto en realidad. Viste que los alemanes hacen palabras largas juntando varias palabras. ¿Sí? La presión diastólica, ¿por qué? Porque no se, o sea, no, por falta de elasticidad. Por la falta de elasticidad que hace, entonces, o sea, se llenó menos porque es poco distensible y recupera su forma también en forma más lenta. ¿Cómo mayor? Radio. ¿Por qué mayor radio? Estás quedándote en un componente que es Poiseuille, probablemente, ¿no? Poiseuille, ¿sí? No, es que en realidad acá lo que estamos pensando es qué es lo que impulsa, qué es lo que origina la presión. Y la presión la origina la aorta y las grandes arterias retrayéndose. Y al estar disminuida esta capacidad de recuperar su forma, no pueden generar presión. ¿De acuerdo? Seguimos con el aparato respiratorio. Vamos a los componentes mecánicos. La caja. ¿Qué caja? La caja chayera, ¿no? La caja, ¿sabes lo que es una caja chayera? Santiago le tiene la chaya, ¿no? Es un componente de nuestro folclore del tiro, ¿no? La caja chayera. Se usa en los entierros. Bien. De la chaya.
Vamos a la caja torácica. ¿Por qué la caja torácica? Porque la caja torácica alberga, obviamente, pulmones, y para que se produzca el ingreso de aire en los pulmones tiene que haber una expansión de la caja torácica, ¿no? Mecánica ventilatoria básica, yo necesito aumentar. ¿Qué es lo que pasa cuando aumentan los radios de la caja torácica? Y esa pleura, con su capacidad de quedar adherido, los pulmones, tironea de los pulmones, tironea en broma, en realidad es un tema de mantener el vacío dentro de las hojas de la pleura para que puedan seguir, ¿no? Los pulmones puedan seguir a la pleura parietal, o sea, la pleura visceral sigue a la pleura parietal, el tejido pulmonar sigue a la pleura visceral, la pleura parietal sigue a la pared torácica. Y ahí podemos expandir entonces los pulmones. Todo eso hace falta. ¿Qué pasa cuando expandimos los pulmones? Los alveolos aumentan su diámetro. ¿Qué pasa si aumenta su diámetro? Baja la presión y se hace subatmosférica. ¿Sí? Y ahí es donde ingresa. Bien. Vamos por partes. La caja torácica, ¿cómo está compuesta? Básicamente tenemos costillas, un esternón, tenemos por detrás las vértebras. Todo eso va a cambiar. ¿Sí? El hombre tiene la edad de su columna vertebral, dicen las... ¿cómo se llaman? Los Vedas. Los médicos, ayurvédicos, dicen el hombre tiene la edad de su columna vertebral. Nosotros, desde Sydenham, decimos el hombre tiene la edad de sus arterias. Tenemos dos enfoques que en realidad son dos maneras de ver el mismo problema. La columna vertebral cambia, y ustedes lo vieron a fin de primer año. ¿Se acuerdan? Eran chiquitos, ¿no? Y en la última UP de crecimiento y desarrollo veían que había una señora que andaba con un bastón. ¿Por qué? Porque se le incurvaba la columna, y esa incurvación respondía a, de vuelta, problemas dinámicos y problemas estáticos. Los problemas dinámicos tenían que ver con una cosa que también afecta acá, que es la sarcopenia. La pérdida de la masa muscular hace que nosotros no podamos luchar contra el peso de nuestra cabeza, que está 5/6 repartida por delante de la columna vertebral, y nuestra caja torácica, que está toda por delante. ¿Qué significa, no? Yo siempre digo, si colgamos toda la ropa en un perchero de pie, colgamos toda la ropa de un lado, el perchero se cae. Bueno, y esto es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza de la musculatura extensora. Vamos perdiendo 1% de la masa muscular a partir de los 40, 45 años, para adelante. Bueno, y eso termina comprimiendo la parte de las vértebras. Cuando nosotros comprimimos las vértebras, ¿qué pasa con las costillas que salen de ellas? Imagínense que fuera todo armadito, todo paralelo. ¿Sí? Si yo comprimo las vértebras y las junto, ¿sí? Yo tengo vértebra, costilla, vértebra, costilla, vértebra, costilla. ¿Sí? Si yo junto esto, ¿qué pasa? Esto se acerca, ¿no? O sea que los espacios entre las costillas se van a juntar. Y eso está rígido, no se expande. Disminuye, entonces una cosa muy importante, disminuye la capacidad de expansión de la caja torácica, un producto de el aumento de la curvatura de la sifosis dorsal, y producto de otro problema que tenemos también, que es que nuestros cartílagos se van calcificando, y esto resta entonces la distensibilidad a la caja. Todo esto hace entonces que la posibilidad de expandir la caja disminuya y aumente la resistencia para que los músculos encargados de este trabajo puedan realizarlo. Músculos que además pierden su fuerza, porque el diafragma pierde fuerza, los músculos intercostales pierden fuerza, etc. Con lo cual, lo que va a haber entonces es una disminución gradual del volumen corriente. Sorprendentemente,
no se compensa con un aumento de la frecuencia respiratoria, porque los adultos mayores inclusive tienen frecuencias respiratorias más bajas todavía que los adultos jóvenes. Y ustedes dirán, si yo bajo el volumen corriente de 500, ¿me suena bien? 500. Lo bajo y más o menos termina en 400, en un adulto mayor, un 75, 80 años. Vale. Bajo la frecuencia respiratoria, que en vez de ser de 16 en promedio, pasa a ser 14, 15. Y yo tenía, entonces, 16 por 500 son 800, 8 litros. ¿Sí? 8 litros de volumen corriente, ¿no? Por minuto, contra, vamos a poner acá, bajó a 14 contra 5, 600. ¿Sí? Estamos bajando considerablemente, de 8 a 5, 600 hay 2,4, es 25%. Sí. Bajamos el 25% del volumen corriente, el volumen minuto. Los sujetos tendrían que estar azules. Si un adulto de 85 años le bajamos el 25% y tendría que estar azul, ¿por qué no está azul? ¿Por qué? Porque necesita mucho menos oxígeno. Acuérdense, un bebé necesita 2 veces y medio más oxígeno que un adulto joven, ¿sí? Y un adulto joven necesita prácticamente el 40% más de oxígeno que necesita un adulto mayor. Claro, disminuye todo lo que es el metabolismo basal, el metabolismo. Con lo cual, en reposo, este adulto mayor, con esta reducción del volumen minuto respiratorio, se la banca. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros le pedimos que incremente la ventilación en respuesta a un ejercicio, ahí estamos en problema. ¿Por qué? Porque no tiene una caja que se distienda adecuadamente, porque no tiene una musculatura respiratoria capaz de implementar el trabajo, etc. ¿Sí? Pero en reposo se la banca. Tenemos otros problemas, porque recién estábamos hablando de la cáscara. El problema viene también por el contenido. ¿Qué pasa con el contenido? Y el contenido pierde muchas cosas. Pierde la capacidad de distenderse normalmente, porque aumenta la cantidad de fibras. Las fibras elásticas son reemplazadas por fibras de colágeno. O sea que el tejido pulmonar es menos distensible. Perdemos también tabiques. Perdemos tabiques entre los alvéolos. Con lo cual, vamos a ir a una disminución de la superficie de intercambio. Se habla de un enfisema del adulto mayor, que no sé si es correcto utilizar el término, como que hay entonces un aumento de las cavidades alveolares. Obviamente aumentan las cavidades porque se rompen tabiques. O sea, y si yo rompo los tabiques que hay dejo la cavidad, pero rompo los tabiques y disminuye la superficie de intercambio. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos entonces una menor superficie de intercambio, pero de vuelta, todo esto se ve mitigado en la condición de reposo por la menor necesidad de oxigenación que tiene el adulto mayor. Hasta acá vamos bien. Tenemos disminución en los parámetros fisiológicos. ¿Qué va a pasar con la capacidad vital de estos individuos? Va a estar disminuida. ¿Qué va a pasar con la capacidad residual? Con el volumen residual. Pero va a estar aumentado porque no tiene fuerza en los músculos para expirar, y tampoco hay una caja que permita llevar el volumen, cuando uno hace el volumen expiratorio forzado, llevarlo a un valor elevado. Con lo cual aumenta el volumen residual, queda más aire atrapado. Tenemos problemas con la musculatura, con la dilatación de la musculatura bronquial, que tiene que ver con algo que me olvidé de hablar
en el corazón, que es el simpático. Simpático, Acá hay una pregunta. Claro. ¿Por qué disminuye la modulación beta-adrenérgica en el corazón? bien, bien. Tanto a nivel del corazón como a nivel de los pulmones, la función beta-adrenérgica está disminuida. Y hay distintas teorías. Una teoría parte de un fenómeno de activación, paradójicamente, activación crónico de la médula suprarrenal en el adulto mayor. Como que hay una mayor cantidad de secreción de catecolamina y el tono simpático estaría aumentando. Con el tiempo, esto se compensa por un mecanismo que lo describimos también para endocrino, que es la regulación a la baja de los receptores. O sea, si nosotros exponemos los tejidos a cantidades aumentadas de un mediador, que ya puede ser un neurotransmisor o puede ser una hormona, los tejidos se defienden, entre comillas, bajando el número de receptores. Y esto sería la explicación de por qué el tono simpático, a pesar de haber un aumento de la actividad simpática, los efectos del simpático están disminuidos tanto a nivel del corazón como del músculo liso bronquial. Y acá viene el problema, ¿no?, del BEF. Va a estar entonces disminuido el BEF1 y va a estar quizás un poco corrido, pero no demasiado, el índice de tífeno. ¿Por qué? Porque también teníamos la capacidad vital disminuida. Entonces, no hay demasiada modificación. Y yo creo que esos son los cambios más importantes. Tenemos que hablar de termorregulación, sí, a la fuerza. Es simple. A mí realmente me llamó mucho la atención, porque, digamos, yo vengo de otra escuela, y termorregulación está. Y me sorprendió que se le diera tanta bolilla. De todas maneras, es importante como un mecanismo homeostático. Es importante hablar de termorregulación, porque la termorregulación yo la meto dentro de la regulación del peso. ¿Por qué? ¿Por qué metemos termorregulación en la regulación del peso? Ustedes saben que si uno pone una rata en un ambiente 4 grados menor del que tiene que tener, las ratas viven a 22, 24 grados. Si uno la pone entre 15 y 18 grados, las ratas viven más tiempo. Si uno le da de comer a la rata, porque uno lo puede hacer con las ratas, el 10% menos de lo que tiene que comer por día, ¿por qué se puede hacer con las ratas? Porque las ratas están presas y comen lo que nosotros le ponemos. ¿Sí? Si yo le pongo, una rata come 30 gramos de alimento balanceado por día. Si yo le pongo 27 gramos, no puede salir al kiosco a comprar. Esa es la gran diferencia cuando uno extrapola los estudios que se obtienen en ratas con las personas. Las personas, uno dice, sí, le vamos a limitar el tamaño del plato. Sí, pero el plato es lo que te da tu mujer en tu casa. Después vos te vas por ahí y la reventás. ¿Sí? Bien. La rata que come menos, la rata que está más fría, vive más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oxida menos. Y si oxida menos, genera menos especies reactivas de oxígeno, que son uno de los grandes malos del envejecimiento. ¿Sí? Pero yo meto entonces la termorregulación, porque la termorregulación depende para generar calor del consumo de energía. Por eso, una rata que está a baja temperatura es más flaca y vive más. Oxida menos y quema grasa. A pesar de eso, quema grasa, ¿no? Pero la quema en un lugar donde la generación de especies reactivas de oxígeno no es tan deleteria como lo es el tejido adiposo pardo. Un tejido especialmente diseñado para generar calor. Tejido que es bien notorio en algunas partes del cuerpo, que es muy abundante en el recién nacido, y que en el adulto se va distribuyendo y se va amalgamando un poquito con el tejido adiposo blanco. Es muy interesante la termorregulación como concepto fisiológico, pero
Por eso yo digo, tenemos que hablar de otras cosas más importantes para la medicina. Pero es muy interesante pensar que tenemos que mantener una temperatura y que para poder mantener esa temperatura la tenemos que generar nosotros. No como los lagartos, ¿no? Y cómo se calienta un lagarto. No digan cosas raras. ¿Cómo se calienta? ¿Cómo se calienta un lagarto? O una lagarta, vamos a hacer. ¿Cómo se calienta? En una piedra al sol, claro. No tienen fuente endógena de producción de calor, nosotros sí. Y gran parte de las calorías que nosotros consumimos están destinadas a generar calor para poder mantener esos entre 36 y 39 grados, que es la temperatura normal de nuestro core. Se llama así, temperatura core. Core de core, por supuesto. Core, nuestro núcleo. ¿Sí? La temperatura que hay en el hígado, en las vísceras, en la sangre, en los grandes vasos, es lo que se conoce como temperatura core. Es muy estable. Es muy estable, pero fluctúa. Fluctúa alrededor de 1 grado. ¿Cuándo fluctúa la temperatura core? La temperatura, no la de la tierra. Ojo que si hace frío, mis manos pueden tener 3 grados menos de temperatura que la temperatura central, o core. ¿Sí? Y los pies más todavía, dependiendo del zapato que se use. Y la piel de la cabeza también, las orejas, se enfrían. ¿Sí? ¿Cuándo cambia la temperatura core? Cambia a lo largo del día, tenemos un ritmo circadiano de temperatura core. Cambia a lo largo del mes, durante el ciclo. Cambia. O sea, no es que es totalmente estable, no somos homeotermos, somos bastante homeotermos. ¿Sí? Para mantener esa temperatura necesitamos quemar, y quemamos grasas. Y eso tiene mucho que ver entonces con la pérdida de peso. ¿Sí? ¿Hay otros mecanismos para obtener calor? Sí, la contracción muscular. La contracción muscular es un fenómeno que puede ser conductual o no. Porque para obtener calor también tenemos mecanismos conductuales. ¿Qué hacemos cuando hace frío? Buscamos una manta. ¿Sí? ¿Qué hacen los animales cuando hace frío? No buscan una manta. ¿Qué hacen? Se amuchan. Cuando uno se da cuenta que tiene mal la temperatura, regulada la temperatura del bioterio, porque las ratas están todas apiladas así, o se da cuenta que se cortó la luz de noche, que hizo frío, porque las ratas están todas apiladas. ¿Sí? Eso es conductual también. Cuando hace frío, nosotros nos movemos, y a través de la contracción muscular, che, qué frío que hace, vamos de un lado para otro, a través de la contracción muscular generamos calor. Tenemos una forma de generar calor a nivel muscular que no involucra el movimiento, que es el tiritón, como dicen en español, los tiritones. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de mecanismos que tenemos para generar calor. ¿Tenemos mecanismos para disipar calor? Sí, por supuesto. ¿Cuántos son? 4. Acuérdense siempre, ¿no? Radiación, convección, ¿qué más? Conducción y evaporación. Esos 4 mecanismos los tienen que conocer de física. Algunos tienen que ver con propiedades de la evaporación, con propiedades del agua, que las van a ver recién en el SER. Pero básicamente para poder evaporar agua, se los explico rápidamente, para poder evaporar agua hay que transferirle a esa cantidad de agua una gran cantidad de calor, de energía. Y esto sirve entonces para perder calor, y es muy importante cuando los otros mecanismos no son efectivos. Ya termino. Bosteza casi. ¿Cuándo no son efectivos los otros mecanismos? Cuando lo que nos rodea y a lo que le tenemos que transferir el calor tiene más calor que nosotros. A partir de 35 grados, 36 grados, se va perdiendo considerablemente la efectividad de los mecanismos de irradiación, convección, etc. Y adquiere una gran relevancia la sudoración. Tanto la termogénesis de la grasa parda como los tiritones, como la pérdida de calor de la piel,
son reguladas intensamente por el simpático. O sea, cuando se activa el simpático, yo voy a tener la posibilidad de generar calor a través de la termogénesis. Paradójicamente, cuando se activa el simpático, yo voy a poder producir vasodilatación y perder calor. Fíjense ustedes que es el mismo mecanismo que pone en marcha distintos efectores para lograr efectos opuestos. ¿Sí? Y por último, vamos a la otra parte, que es cómo se genera la señal para que se activen los mecanismos de disipación de calor a través de la vasodilatación y la sudoración, o del aumento de la termogénesis, ya sea a nivel muscular, conductual, grasa parda, etc. Tenemos que detectar la temperatura. Hay un problema muy grande, y es que medir la temperatura en el hipotálamo en los seres humanos es complicado. Complicado porque tenemos que tener una sonda en el hipotálamo y dejarla ahí durante un tiempo, que no se niegan la mayor parte de los sujetos a tener una sonda en el hipotálamo, ¿no?, que mida temperatura. No así para la temperatura core, porque uno después dice, che, te pago, o venía a hacer un experimento, firmar un consentimiento, te vamos a meter una sonda que mida temperatura colocada en el planeta. Bueno, hay mucha gente que acepta. Generalmente son estudiantes de medicina, esas cosas. No, porque en muchos países se puede pagar en nuestro país no se puede pagar a un voluntario para hacer investigación. En muchos países sí se puede, con lo cual, y como las investigaciones se hacen en facultades de ciencias médicas, suele ocurrir que los estudiantes participan activamente. Estas cosas se ganan unos buenos precios. Bien. ¿Cómo se detecta la temperatura? Se detecta a través de la recepción periférica de la temperatura, que nos está informando de la temperatura externa, y otra parte que mide la temperatura core, o la temperatura central. ¿Sí? La temperatura central se mide en el interior, pero también se mide a nivel hipotalámico. Tenemos detectores de temperatura en todas esas zonas, y todos estos mecanismos de recepción y de transmisión de la información a lo largo de vías nerviosas se van a ir deteriorando en el sujeto que envejece. Y vamos a tener entonces que un sujeto, sí, perdón. Dentro de lo que sería la temperatura central, ¿vamos a tener termorreceptores a nivel de los órganos productores? ¿De los productores estarías hablando de la grasa parda? No, por ejemplo, por la misma actividad muscular del corazón, lo que me pregunta es si hay termorreceptores a nivel cardíaco. No, hay termorreceptores en la parte visceral, en el abdomen, y hay termorreceptores que informan sobre la temperatura en los grandes vasos y a nivel hipotalámico. ¿Sí? Y también en otros lugares del sistema nervioso central, pero no, digamos, en el tronco encefálico. El sujeto que envejece tiene una gran cantidad de problemas en muchos de estos aspectos. Nuevamente, la cáscara, la piel se adelgaza, sí, la piel se adelgaza. ¿Se pierde grasa periférica? Sí, se pierde, se redistribuye. Con lo cual, vamos a tener ya un problema en lo que tiene que retener ese calor, por ejemplo. O lo que tiene que aumentar, ceder calor. Tenemos una piel que tiene menos capacidad tanto de aislarnos del frío como de entregar calor cuando tenemos que desembarazarnos del mismo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos problemas en la conducción nerviosa. La velocidad de pasaje de la información en los nervios se va perdiendo. Y la capacidad de los termorreceptores también. Y va a haber modificaciones en los umbrales. ¿Sí? Y el umbral, por ejemplo, para detectar el calor va a estar aumentado. En cambio, el umbral para detectar el frío va a estar disminuido. Con lo cual, las personas, es bastante interesante cuando uno puede conductualmente ver qué hace un grupo de personas a distintas edades con respecto a lo conductual.
supongamos que acá tenemos 20 grados, que es una temperatura agradable, y ponemos personas de distintas edades. Y vamos a ver que las personas que tienen más edad se van a levantar más veces, es un experimento muy interesante, se levantan más veces a tocar el control del aire, porque se sienten incómodos con la temperatura, a pesar que la temperatura está en 20. Como que tienen alteraciones en percibir esa información. Esto nos pone de manifiesto que a la larga, cuando se genere entonces un estímulo que requiera de la respuesta, este estímulo puede o no ser percibido y puede o no generar respuestas distintas. Por eso, esa frase que dice que algunos están en manga larga, otros, porque hay una diferencia individual muy grande en este proceso de alteración de cómo se captan las señales de la temperatura, sobre todo la temperatura ambiental. Por supuesto que esto tiene implicancias en la medicina, ¿sí? Y que una persona tenga alterados sus mecanismos para generar calor o para disipar calor, cuando esa persona tenga una infección febril, le puede ir mucho peor. Puede ser que no levante temperatura, y la temperatura que aumenta tiene una finalidad para combatir infecciones. Inclusive puede ser que determinadas infecciones que en el adulto joven generan hipertermia, en el adulto mayor generen hipotermia. ¿Sí? O sea que no es banal, ¿no? Yo no quiero banalizar los problemas de la termorregulación para la salud humana. Lo que quiero decir es que prioricemos, ¿no? Y que hablemos primero de los problemas y epidemiológicamente exactamente. tiene sentido. Pero un sujeto que tiene problemas en la termorregulación puede tener un riesgo mucho más grave para deshidratarse, por ejemplo, porque no capta el calor y además, por supuesto, tiene disminuido la percepción de la sed. Hablando de la sed, un sujeto deshidratado va a tener problemas. Ustedes saben que los adultos mayores van perdiendo agua. Si van perdiendo agua, tienen menor capacidad de conducir el calor desde el interior al exterior. Hay toda una serie de elementos que se mezclan acá y que hacen al problema. Pero bueno, yo ya hablé mucho tiempo y tengo que dejar para la conclusión. Todavía? Sí, yo tengo que irme porque tengo que estar a las 12, tenía que estar a las 12 en Fisherton, ya no llegó, pero los tengo que dejar. Si hagan preguntas por mail o en la clase. Ya tenemos. El lunes y el martes hay paro. No sé si está definido, está pero casi es muy definido. probable. Es muy probable que haya paro. Así que vamos a tener que... Claro. Vamos a tener que... Tienen 2 días más. O sea, si alguno decía, no, mira, que me cuelguen ahora, no. Si están para que los cuelguen, no se presenten. No regalen la nota. Pero si estaban seguros que iban a dar o tenían alguna otra cosa... El miércoles vos tenés clase de consulta. El miércoles es el día del estudiante, me parece. Acá hay 21. O sea, yo por mí, yo vengo igual, porque ya es el día de la sanidad, el día de la primavera y el día del estudiante. Así que, pero si hacen alguna consulta por mail, yo la respondo, no hay problema. ¿Ok? Bueno, gracias. Chao, gente. Vamos a darles un aplauso a los dos profes. Bueno. Chicos, de esto del paro recién hablé con los padres. Chicos, a ver, pregunto, ¿todos los que están acá van a intentar trabajo? Bueno, ya Pablo algo dijo. Yo creo que se está en este momento votando para ver qué ocurre con lo del paro. Supongo que sí se va a dar, porque aparte realmente es una situación bastante compleja la que estamos pasando los docentes. Y estén a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque bueno, tómenlo con calma, esperen más o menos hasta las 7 de la tarde, 8, y ahí me fijo a qué hora cierra la votación, así ellos ya se organizan.
No, es que es muy probable que no arranque también, por eso les digo. Se supone que la mesa que arranca en paro no se toma, digamos, pero no lo sabemos porque... A mí me dijeron que habitualmente acá la pasan, pero bueno, es una decisión colectiva y gremial también. No, pero bueno. Porque es lo que si yo hago paro, porque esto a nivel general, ¿no? Si yo, volviendo al mundo del trabajo, no estoy de acuerdo con lo que gano y hago paro, ¿para qué hago paro hoy si lo que no hice hoy lo voy a trabajar mañana? Tiene una lógica, pero después, como dice Juli, está atravesado por un montón de otras cuestiones y no sé qué va a decidir, se va a decidir en la facultad. Pero generalmente la mesa que cae, que inicia en paro, es la... Pero bueno. No, bueno, pero no lo tomen así, por favor, porque los movimientos van a ser... no sé si vos querés hablarlo, pero... Si esta mesa no se toma, ¿pasaría la mesa para noviembre o no? Sí, sí, por supuesto. Pero esperen, por favor, a ver qué es lo que se decide. Ustedes en Transparencia Virtual van a tener toda la información, así que... Profe. Ah, sí. Bien, no sé por qué ahora funciona esto. Escuchamos. Que acá pasaron una foto a un grupo de la COAD que dice que la votación cierra el sábado 17 a las 6 de la tarde. No sé si es así o no. Sí, bueno, sí. Entonces, Sí, hasta mañana la votación. O sea, van a tener que esperar a mañana. Ustedes sigan estudiando. ¿Y qué sucede con los que, si no sería el paro, tendríamos que rendir el lunes? Tipo, ¿nos avisan el sábado cuando rendimos o nos avisarían recién el lunes? Yo les voy a pedir que tengan paciencia porque piensen que se está rindiendo a la par sexualidad, que los docentes que tomamos las áreas de segundo somos siempre los mismos. Por lo tanto, si eso llegara a darse, hay que hacer toda una modificación de un esquema que ya costó armar. ¿Está? Y después, bueno, también pasa por la decisión de cada docente, de si va a trabajar, si no va a trabajar. O sea, por algo son derechos adquiridos individuales también. Entonces, yo lo que les sugiero es que esperen hasta mañana, lo más tranquilos que puedan, y vean qué es lo que ocurre. O sea, evidentemente la mesa de sexualidad también arranca el lunes. No, pero sexualidad arrancó ayer. Bueno, yo por ejemplo que tengo que tomar sexualidad el lunes, bueno, pasaré a tomar el miércoles o el jueves, pero sexualidad está iniciada. Esperen por favor con calma y guíense por el transparente, esperen a las novedades, a ver qué es lo que se decide con trabajo. Sí, y en los grupos generalmente llega antes la información, ¿no? Ahí cuando dice que aprendo pausadamente de misma energía, ¿tiene más que ver con la cuestión social, televisión y del momento de depresión? ¿O tiene que ver con algo más fisiológico? Yo creo que se puede pensar desde los dos lugares, pero yo no diría que tenga que ver con la depresión, porque justamente eso es volver a poner al adulto mayor en un lugar de no sirve para nada, entonces está ahí tirado, frío, deprimido, ¿está? Pero, ¿y desde lo fisiológico? No, desde lo fisiológico uno tiene cambios actitudinales, también hay modificaciones a nivel, puede haberlas, a nivel cognitivo, también ahí, como decía Pablo Arias, no es sencillo separar lo que son procesos patológicos frecuentes del envejecimiento que del envejecimiento sin ninguna patología, ¿sí? Entonces, pasa que justamente no son contenidos que sean abordados desde esta área. Por eso, yo acuerdo, la verdad tengo que decirlo con el doctor Arias, que quizás hay otras cuestiones a priorizar más desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de la pertinencia con respecto a los contenidos del área, que tienen que ver con el envejecimiento de las funciones del aparato cardiovascular, respiratorio, y no tanto esto, porque las cuestiones, digamos, cognitivas no están abordadas desde el área, o sea que no jerarquizaría tanto esto, como en la presentación, si vos querés. ¿Algo más, gente? ¿O damos cierre? Yo quería, profe, preguntarle antes que lo puse en el chat. ¿Me escuchan?
Ah, sí. Y podía definir, Silvia, la vejez. Sí, antes alcancé a leer que estaba, cuando estaba sentada allá. A ver, la vejez, por supuesto, la tomamos como una de las etapas de la vida, que es genéricamente es la última etapa de la vida hasta que llegamos a la muerte. Después, depende de donde ustedes lo vean, van a ver que hay definiciones de adulto, adulto mayor, adulto muy mayor, vejez, o sea, bueno. Pero la vejez sería eso, la última etapa que calculamos y depende de los países, porque también el tema de esta clasificación es cultural, ¿no? Para algunos países la vejez comienza antes, para otros no, pero tomamos el inicio de la vejez aproximadamente como etapa a los 65 años. Lo que ustedes tienen que tener bien claro es la diferencia entre vejez, envejecimiento y viejismo, que era lo que les decía antes, porque el envejecimiento es un proceso, ¿no? Que inicia cuando nacemos hasta que morimos. La vejez es una etapa, ¿sí? Que sobre todo marcamos culturalmente. ¿Sí? Y el viejismo es esta caracterización negativa que se pone sobre el adulto mayor, sobre el viejo, digamos, en la vejez, que bueno, por supuesto no ayuda en nada, pero tómenlo así, es una de las etapas de la vida, como decir niñez, adolescencia, adultez, adultez joven, adultez mayor. Y después, otra cosa que tienen que tener en claro acá es cuál es la diferencia entre senilidad y senectud, ¿no? Cuando nosotros hablamos de senilidad, hablamos de la inclusión ya de las patologías. Cuando hablamos de senectud, tenemos que ver con este proceso de avance, digamos, en esta etapa, que ocurre en la vejez. Agrego una cosita. Como siempre decimos, bueno, y en esto aplica a las etapas de la vida, hay la existencia de las personas, ¿sí? Tiene su dimensión biológica de análisis, podemos entender la niñez, bueno, la pubertad en relación con lo que es la adolescencia, la adultez y la adultez mayor, y a su vez son construcciones socioculturales, que es un poco lo que vos estás diciendo, Silvia, o sea, hay un correlato orgánico a la par y en paralelo de una construcción sociocultural. Recuerdan que en adolescencia está bueno eso pensarlo, que hay sociedades que no tienen adolescencia, donde con un ritual de pasaje X, culturalmente determinado, se considera que el niño o niña pasa hacia la adultez. Entonces, todas las etapas de la vida son, a la vez, podemos caracterizarlas desde el punto de vista biológico, y tienen también su dimensión sociocultural de análisis y de construcción. Por lo que nosotros entendemos por adultez mayor, no es lo mismo que se entendía hace 100 años acá mismo, o lo que se entiende quizás en una sociedad antropológicamente distinta. O culturas orientales. Sobre todo, sí, o en las precolombinas, bueno, seguramente. Sí, o esto que decía Pablo, miren, cuando era joven dejé de estudiar en una época, me fui a vivir a España, después volví y seguí estudiando, y trabajaba ya vendiendo cursos de idioma. Yo para la venta soy de madera, pero la verdad que me resultó una experiencia bastante dura, y era la venta, lo que se llama puerta a puerta, era ir tocando puerta por puerta, y bueno. Y lo que más me llamó la atención fue yo estaba en las Islas Canarias. Lo que más me llamó la atención es que la gente joven parecía vieja. Me acordé con esto que dijo Pablo. No sé. No, esa que está ahí no. ¿Dónde más escriben? La adultez mayor tiene sus... Gracias, sí, perdón. No, no es nada. Y yo les estoy hablando, esto no era en la época de la abuela o de los bisabuelos que decía Pablo, era cuando yo era joven, y me llamaba la atención que era gente que tenía 40, 45 años, y tenían muchísimo aspecto de gente muy mayor, que tenían que ver también con la actividad laboral que habían hecho, que en su momento allá vivían de la recolección del plátano y de la plantación del tomate, y era mucho puesto sobre la columna, digamos. Entonces, bueno, había toda una cosa así que me llamó poderosamente la atención. Yo en ese momento recién estaba en tercer año de la carrera, pero me llamaba la atención esta actitud de ya sentirse viejos, ¿no? De sentarse en la puerta de la casa y era gente joven, que uno dice, bueno,
Todo eso se ha ido modificando, pero bueno, es claramente desde mi punto de vista también una cuestión sociocultural, pero impresionante. Y agrego que hoy en día, y en un mismo territorio y en una misma sociedad, cambia mucho también según la clase social. Absolutamente. ¿No? Tanto las cuestiones psicológicas, sociales y biológicas. Es muy diferente. Ya lo van a ver después en la práctica, cuando estén en la práctica médica. Sí, incluso pensado desde el mundo del trabajo, cuando la gente cuestiona lo del trabajo infantil y demás, hay que entender que por ahí esos niños son niños muy chiquitos que están trabajando, que a su vez tienen padres muy jóvenes, porque por ahí son mamás de 17, bueno, vos lo habrás visto totalmente en la clínica, y los abuelos capaz que tienen 45. Y uno dice, bueno, qué realidad distinta dentro de un mismo ámbito, dentro de una misma ciudad, entonces ya ahí se marca culturalmente una diferencia también. Hay unas preguntas acá, siempre me cuesta, no, pero pasa que había una anterior, a ver cómo subo. ¿Puede ser que la mujer que es madre desde 2020 pueda descontar un año de trabajo por cada hijo o hija? Sí, eso está bueno. Y aparte lo sé bien porque mi hermana lo está haciendo en este momento. Mi hermana cumplió 60 años y se está jubilando por la ley nacional, va a cobrar la jubilación mínima. La ley nacional permite ahora, en este tipo de casos, sumar por cada hijo un año de jubilación que se cuenta. O sea, ella no llega con los 30 años de aporte que tiene 25, pero como tiene 2 hijas, va a sumar 27. ¿Ah? Entonces sí, está bueno eso. Nosotros por el régimen universitario, olvídense, no lo podemos hacer. Pero la ley nacional sí lo permite. Y imagínense que hay mujeres que tienen 7, 8, suman 7, 8 años de, como si fuesen aporte jubilatorio. Es un año por hijo. Una pregunta en relación a la cargas. El cuidado de los hijos, ¿podríamos el trabajo relacionado con la protección biológica? Absolutamente. Sí, sí. ¿Está en el tiempo libre? Está en el momento reproductivo, no necesariamente en el tiempo libre. Acuérdense que siempre yo no porque no di integradores con ustedes, pero yo siempre les digo, piensen uno desprendiéndose del otro. Del momento reproductivo se desprende el tiempo libre, del libre liberado, del liberado el ocio. Entonces, está dentro del momento reproductivo, pero no necesariamente dentro del tiempo libre, porque también el tiempo libre tiene un momento de ocio y tiene un tiempo liberado, ¿tá? Pero está dentro de ese momento, sí. Puede ser también, depende del trabajo, si el trabajo es más forzado, digamos, una persona que trabaja como enfermera, pero en un hospital de riesgo, ahí es mayor enfermedad, sí. riesgo, que otro hospital. Entonces, sigue antes que el otro. No, o sea, siempre se mantiene dentro del régimen de jubilación que tiene cada actividad. Supónganse, qué sé yo, una persona que trabaja en las cárceles, no es que se jubilan antes, pero tienen diferencia porque tienen algunas cosas que cobran por fuera, que son como artículos que cobran por fuera del resto, por estar con personas en riesgo, o por tener actividad riesgosa. ¿Tá? O sea, después, uno es lo que hace a las generales de la ley, y otra es lo que hace a cada actividad específica. Lo que creo que les decía la otra vez, el trabajador de estaciones de servicio, que los que trabajan de noche trabajan 1 hora menos y cobran un plus por trabajar de noche. ¿Sí? O sea, son todas peleas y cosas que se van consiguiendo de acuerdo a la rama de actividad. Profe, si una persona no llega a los 30 años de aporte y se quiere jubilar y no tiene la edad, ¿puede de alguna manera compensarlo de manera económica? A ver, hay algunos regímenes, como por ejemplo, en la docencia de primaria y secundaria, lo que te hacen es, podés ir compensando lo que se llama un 2 por 1. Dan 2 años en vez de 1. Y lo que se puede hacer, vuelvo a tomar el caso de mi hermana, que no llega con los años, ella lo que va a tener que hacer es, se jubila por la edad y los años que le falta se lo van a descontar
de su jubilación durante 5 años. Claro, eso se podría, ¿Se pero entiende? O sea, se lo sacan, o sea, de algún modo el Estado no pierde esto. Pero, o sea, te dan la jubilación, pero durante un tiempo, a mayor cantidad de años que te falten de aportes, más te jubilan, hay un límite, no es que te puedo decir te van a descontar el 50% de tu sueldo, hay un límite, digamos, al que se puede llegar, y se descuenta en 5 años, es el máximo, pero te lo pueden descontar en 2 o en 3. Depende de la situación de cada trabajador. Parezco lo que dan el informe de jubilado por la tele. Pero sí, es así, digamos, se compensa de algún modo descontándote por un tiempo esos años de aporte que te faltaron. Claro, pero situaciones puntuales, ¿no? Que todos pueden hacer eso. No, para la ley nacional todos lo pueden hacer. Pero nosotros, por ejemplo, en universidad, voy de nuevo, no podemos hacer eso. O sea, por eso es muy importante que se tenga en cuenta cada cosa, ¿está? Cada actividad. Nosotros para jubilarnos, depende de qué sistema querramos jubilarnos en la universidad, tenemos que tener aparte años de permanencia en un mismo cargo. ¿Está? Porque va a depender de eso cuánto cobremos. Son las 12. Una cosa que me pareció la pregunta. Acá, proceso de insalubridad, ¿no cuenta años de aporte doble? ¿O cuenta año a año y no más el beneficio de ganar más? Pregunto porque es Brasil, insalubridad, cualquier actividad de insalubridad. Acá depende, es relativo. En los 15 años ya estaría presentándose por... No, acá no. Más bien se cobra por un plus por insalubridad y depende de la actividad. Por eso, suponte, la policía que yo les decía antes, se jubilan antes porque se considera tarea insalubre. Pero ya el régimen es diferente. Gente, creo que hay personas queriendo ingresar al aula para una clase a las 12. Así que, bueno, gracias a ustedes también por formar parte. Gracias, profe. Gracias, profe, por todas las clases. Bueno, de Nos nada. vemos. Sí, todas las clases fueron buenísimas, profe. Tenemos que ir porque tiene que venir otro profe a dar clase, ¿viste? Ahora voy. Me lo podés decir, pero cuando salgamos. ¿Van a clase por esto? Sí, absolutamente. Porque a mí ya pasarme el juego a hacer una profesión o